Muy buenas tardes, es un gusto enorme tenerlos en este espacio, a dos destacadas personalidades especializadas ambas en el mundo de los derechos humanos y las religiones. Tenemos aquí a Fray Julián Cruz Alta, a un luchador social que por años se ha destacado en estas causas, y tenemos a María Eugenia Jiménez, una periodista considerada la periodista más destacada, especializada en este tema también de derechos humanos y de la Iglesia, en particular de la Iglesia Católica. Les hice esta invitación a dialogar conmigo para que sea un diálogo que se extienda a todas las personas que lleguen a tener el interés y la oportunidad de verlo, porque acaban de suceder noticias muy importantes, acontecimientos muy importantes a nivel la Suprema Corte de Justicia en México con respecto al tema de la penalización del aborto. Como son temas tan delicados, me voy a atrever a leer lo que quiero decir. Para usted, queridísimo Fray Julián Cruz Alta, en primer lugar, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Mi gran amigo y muy admirado persona comprometida con estas causas tan sensibles y tan controversiales. El 7 de septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación penalizó por unanimidad la práctica, despenalizó, por unanimidad, la práctica del aborto, estableciendo que a partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal. 2 días después, incluso el 9 de septiembre, esa misma Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la protección de la vida desde la concepción. Aclarando, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó así este punto: es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos y protegerse. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas. Supongo que se está refiriendo a sus madres, ¿no? Fray Julián, ¿nos puede explicar cómo fue el proceso que llevó a estas históricas decisiones de la Suprema Corte de Justicia en este año 2021? Sí, en el caso de Coahuila se trata de un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila. En el caso de Sinaloa se trata de un artículo de la Constitución local del Estado de Sinaloa. Cuando se pone en el Código Penal esta situación contra el aborto, desde el 2017 hay un recurso de inconstitucionalidad sobre ese artículo del Código Penal de Coahuila. Y hasta el 2021, para que vean el atraso que lleva la Corte, el recurso es del 2017. Entonces la Corte el día 6 y 7 de septiembre discutió este recurso y concede el fallo por unanimidad. De los 10 ministros presentes, los 10 estuvieron de acuerdo en declarar inconstitucional ese artículo del Código Penal. ¿Qué significa esto para todo el país? Que todo juez, sea federal o local, cuando trate un asunto penal de situación de aborto o le llegue un caso de las fiscalías, tiene que desecharlo, no puede procesarlo. Está obligado a acatar esta resolución. Muchos de los medios hablaron de la despenalización del aborto en todo el país. No, eso lo tienen que hacer los congresos locales, no le toca a la Suprema Corte. Lo que la Suprema Corte le da elementos a los congresos para despenalizar, quita los obstáculos. Entonces, lo que sí la Suprema Corte ordena a todo juez federal o local, ya no puede consignar por el delito de aborto a una mujer. Esto sí tiene una trascendencia de todo el país, de aquí en adelante, y ya es un mandato en este aspecto, es un recurso de inconstitucionalidad al Código Penal de Coahuila.
pero tiene repercusiones nacionales. Y en el caso de Sinaloa, el asunto es que la Constitución de Sinaloa, como 20 constituciones más del país locales, tienen un artículo donde dice que la vida se va a proteger y se va a garantizar desde la concepción. Entonces, hay un recurso de inconstitucionalidad y es lo que se decide en la sesión de la Corte del día 9 de septiembre. Es decir, ese artículo de la Constitución de Sinaloa es inconstitucional. Obviamente, en este caso también tiene repercusiones para todo el país, pero les va a tocar modificar a sus constituciones al Congreso, al legislativo. La Corte no es legislativo, no legisla, da recursos de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el fondo de este asunto? El fondo es que los estados que emitieron este artículo en su constitución dijeron que México es signatario del Pacto de San José, la Declaración Americana de Derechos Humanos, y que la declaración ampara al no nacido desde la concepción. Pero a esos legislativos se les olvidó o no quisieron ver que México a ese artículo del Pacto de San José tiene una reserva. El Pacto de San José dice en lo general, y cuando en derecho existe lo general, existe lo particular. En lo general. México en lo particular no. Lo que hace la Corte dice que un Congreso local no tiene poder para ir contra algo federal, decidir cuándo se hay una persona jurídicamente hablando. Los ministros fueron muy enfáticos y las ministras sobre todo, es decir, la Corte no se va a meter a una discusión metafísica, filosófica de cuándo hay una persona humana. Esto respetamos las visiones personales de todos los mexicanos y mexicanas que son plurales y diversas. No vamos a entrar en fondo de esa discusión. Esta es una corte penal, jurídica. Pues dijo, no tenemos la pretensión de entrar a una cosa metafísica, teológica, cuando hay una persona humana. Esto no lo va a hacer la corte porque México es plural y diverso. Lo que sí, tenemos que definir jurídicamente un Congreso local no puede definir cuándo una persona tiene derechos como persona humana. Por eso declara ese artículo que sí lo define, el momento de la concepción, inconstitucional. No le corresponde a los congresos locales. Y esto tiene repercusión en todo el país porque hay 20 constituciones que están igual, lo cual los congresos tendrán más tarde que temprano modificar esas constituciones porque son inconstitucionales esos artículos. Definieron lo que los congresos no tenían que haber definido. Yo lo dije desde el inicio que empezó esta cadena. Cuando se despenaliza el aborto en la Ciudad de México, que lo hace la Asamblea Legislativa, tiene el poder, no la Corte, para cambiar el Código Penal de la Ciudad de México, estos estados, para que no llegara esta discusión a sus estados, blindan, no el Código Penal, meten artículos en las constituciones. Lo dijimos entonces, es inconstitucional y tarde que temprano la Corte va a echar esto para atrás. Y es lo que asistimos estos días. La Corte se tardó un poquito de años, pero era previsible que esto iba a pasar. Es decir, no tienen autoridad los congresos locales para hacer lo que hicieron. Los señores diputados y diputadas de los estados sabían perfectamente y sus asesores jurídicos que no podían hacer esto, pero era tal la presión de las iglesias y los grupos antiderechos que hicieron algo ilegal sabiendo que era ilegal, para que no entrara, porque teniendo en la Constitución estos artículos, no se puede despenalizar en el código porque entra. Y sí se puede, pasó en Oaxaca. La Constitución no se modificó, dice que ampara, y en el código se despenalizó. Y en muchos otros estados pasó lo mismo. Y vamos a ver muchos estados que va a pasar lo mismo, porque es más fácil para los diputados y diputadas alcanzar votos para modificar el Código Penal que alcanzar votos para modificar una constitución. Para un Código Penal requiere mayoría cualificada, la mitad más uno. Y para modificar constituciones requiere la mayoría no simple, sino cualificada, perdón, que son las 3/4 partes del Congreso. O sea, es más complicado modificar una constitución. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Los congresos van a ser renuentes a hacerlos.
Entonces, la presión de las iglesias y los grupos vienen ahora sobre los congresos locales para que no modifiquen sus constituciones. Por eso vemos venir marchas y toda esta presión. Lo hecho por la Suprema Corte ya no hay vuelta atrás. Es una sentencia en firme, con mayoría absoluta. Ninguna, o sea, lo que ya perdieron jurídicamente en una Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no pasa a revisión, no hay otra instancia que pueda corregir la plana al pleno de la Suprema Corte. Entonces, ¿por qué vemos que vienen marchas y estos movimientos para presionar a los congresos locales en cada estado que no despenalicen, que son los que pueden despenalizar en los códigos penales, o como es declarada sus constituciones en este artículo inconstitucional, lo modifiquen? Es lo que nos dicen, o sea, sobre la Corte ya no pueden hacer nada. Esto ya está dado, y como dicen, palo dado, ni Dios lo quita. Entonces, ¿por qué tarde reaccionaron? Porque es la presión a los congresos locales, donde pueden estos grupos y las iglesias presionar, porque la Corte no va a despenalizar el aborto en todo el país. Lo que hace es dar certeza jurídica. Y la dieron absoluto en unanimidad. Esto fue muy bueno. Vimos una Corte que hay que celebrarlo. Esta Corte actual nos dio una lección de ética pública, de valores públicos, con un respeto absoluto a las éticas religiosas. No agreden a nadie. Tuvieron de un nivel histórico. Yo seguí las sesiones de la Corte y les aplaudía porque el discurso fue de un nivel de altísimos vuelos éticos y jurídicos, no entrando a agredir asuntos religiosos ni personales. Las señoras ministras y señores ministros fueron sumamente respetuosos. Y hoy la presión que van a vivir, pues se van a reír, saben que no es presión sobre ellos, es sobre los diputados y diputadas locales que no aguantan estas presiones sociales. Voy a tener que interrumpirlo para hacer una pregunta a cualquiera de los dos, pero como Maru no ha hablado, a ver si me la puedes contestar, si no se la pasas aquí a tu compañero. ¿Qué le va a pasar a una mujer que aborte y que se enteren las autoridades judiciales de su estado donde todavía está penado el abortar? ¿Se va a poder cobijar, Maru? ¿Estás tú enterada si se va a poder cobijar ella para no ser llevada a la cárcel ante esta sentencia de la Suprema Corte, aunque todavía siga existiendo la penalización del aborto en su estado, o no? Entiendo que puede tomar el recurso de la decisión que tomó la Suprema Corte para que pueda realizar este proceso penal, pero a lo mejor el padre Julián Cruz Alta nos podría explicar mejor este tema. Ningún juez, a partir del veredicto de la Corte, puede girar orden de aprehensión por el delito de aborto a una mujer, ni local ni federal. O sea, si un juez desacata a la Corte a partir del momento de la sentencia, comete desacato y no solo lo pueden deshabilitar de juez, puede ir a prisión ese juez. Y para meter a prisión necesitan orden de un juez para detener a alguien. Entonces ya eso es vigente. Entonces, la fiscalía o procuraduría puede acusar a la mujer, pero tiene que pedir el recurso ante un juez. Y un juez ya está impedido en hacerlo, sea el juez local o federal. Entonces, esto sí es histórico. En el hecho, aunque siga la ley de 21 estados, entendí, penalizando el aborto, ya no pueden meter a una mujer a la cárcel a raíz del aborto, a raíz de haberse practicado un aborto, ¿no? Esto es lo histórico, porque sí, ya es mandato judicial para los jueces. Ahora, aquí va otra que me encantaría que también opine Maru, y con todo tu bagaje intelectual y feminista, no sé si te defines como feminista, pues lo eres, creo que lo somos. El 12 de septiembre, Maru, el sacerdote, como estás enteradísima, Lázaro Hernández Soto, del municipio de Monclova, Coahuila, dijo durante su homilía: el aborto está legalizado y todos muy contentos. Vamos a matar a todos los niños porque nos estorban. El niño
no se puede defender y sin embargo lo destruimos. ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológica, en vez de psicológicamente, pero bueno. Con respecto a esto, porque luego le voy a preguntar directamente a Fray Julián, ¿qué opinas, Maru, desde tu bagaje cultural y de vivencias sobre esta declaración de un sacerdote para la Iglesia Católica representante de, ¿qué es? ¿De Jesús o de Dios? ¿Qué es un sacerdote para la Iglesia Católica, Fray Julián? ¿Es representante de Jesús o representante de Dios en la tierra? Pues primero representante de la misma institución de la Iglesia. O sea, el ministerio le da una representación no divina, no es cuasi o divino, solo divina es Jesús. El sacerdote es representante de la Iglesia y colateralmente pues representante de esa religión. En el altar in persona Christi, de la persona de Cristo, en la celebración de la Eucaristía. ¿En el altar es qué? ¿In persona? In persona Christi, en representación de Cristo cuando celebra la Eucaristía. Ah, solamente en el altar. A la hora sí, que en ese contesta, ¿no? Pues a la hora que contesta, si tiene un cargo eclesiástico, confiesa. Y cuando esté en persona Cristi, o sea, no él no da el perdón, es en nombre de Cristo. Con el poder que la Iglesia tiene, le otorga al sacerdote. Pero la que perdona es la institución, o sea, es a nombre, no es a título personal lo hace, a título de la institución Iglesia. Ah, ya. Ok, entonces, Maru, ¿qué opinas sobre por qué no matamos a la mamá? Que tampoco sirve para nada. Pues pues realmente lo que el padre siente en estos momentos, el padre al cual tuvo que pedir perdón al día siguiente en conferencia de prensa, porque el obispo lo obligó, no porque él haya querido, que él haya dicho me equivoqué o no lo reflexioné. El obispo lo que ha señalado es que lo obligó a pedir perdón porque no había reflexionado bien sus comentarios. Ese sacerdote en este momento pues está retirado, dicen que lo mandaron a descansar porque tuvo hace pocos días un problema del corazón y entonces pues prácticamente está castigado por haber hecho esas declaraciones que realmente se hicieron virales porque alguien lo grabó y lo subió a las redes sociales. Yo creo que es el reflejo de varios sacerdotes, a lo mejor no que opinen en que maten a las mujeres, pero sí que están en contra de esa decisión de la Suprema Corte de Justicia. Ha habido ya varios pronunciamientos de sacerdotes en contra de esto, y no solamente de sacerdotes y obispos. Por ejemplo, el obispo Salvador Rangel de Chilpancingo, Chilapa, el mismo domingo dijo que las mujeres que aborten les deberían de dar no una pena de cárcel, pero es una multa económica o que hagan un tipo de servicio social para la comunidad. Sabemos que realmente esta mentalidad de que se castigue a la mujer porque ella tiene decisión sobre su cuerpo, pues la va a mantener la Iglesia Católica, desde un sacerdote, como lo vemos de la diócesis de Saltillo, pues hasta obispos. Aunque hagan campañas que digan a favor de la vida y de la mujer, que no se les criminalice, que no se les mete a la cárcel, realmente ellos sí quieren una penalización para la mujer que está decidiendo sobre su cuerpo. Algunas nos preguntamos, ¿y por qué no se penaliza al hombre que fecundó a la mujer del producto, verdad? ¿Usted qué opina sobre por qué nadie habla del varón, Fray Julián? ¿Cuál es la base de que nadie hable? Porque de veras no está en la discusión, todo el mundo está centrado en, ¡ay, qué horror! Que la mujer ya no va a ir a la cárcel, eso quiere decir que están matando a los bebés. La verdad, yo sí siento ese ambiente, ¿no? ¿Por qué no se, bajo ese mismo parámetro de justicia para el bebé no nacido que no se puede defender, y por qué nunca se menciona al hombre? Porque en una sociedad y en una iglesia patriarcal de hombres y quiriarcal de señores, porque no solo basta que ser hombre, el color de piel, la economía, a qué familia, el apellido importa en el quiriarcado. Kyrios en griego es señor. Entonces una iglesia de señores, pues no importan las mujeres y más que decidan sobre su vida, su futuro, su cuerpo. El discurso de este sacerdote es impresionante porque refleja no la postura de una persona de mucha institución que no se atreven a ser tan burdos. Llamó la atención porque fue tan burdo decir,
no valen para nada las mujeres que abortan. O sea, su único valor de una mujer es ser madre. Es terrible lo que este hombre dijo. Están huecas, están vacías, que las maten ya no valen para nada. O sea, la vida de una mujer es ser fecunda. Es el único ese es el patriarcado durísimo. Y creíamos que en 2021 no íbamos a escuchar estos discursos tan burdos. Pero este es el patriarcado en su fuerza. En el fondo, lo disfrazan los obispos, no dicen esas brutalidades, pero en el fondo es lo que piensan. El único sentido de una mujer es ser madre. No tiene otro sentido en la vida. Entonces, que venga una corte que además no obliga, estas sentencias de la corte no obligan a abortar a nadie. Si alguien decide, es una decisión de conciencia. La corte no está obligando a nadie a ir contra su conciencia. Ni siquiera está diciendo que es la mejor salida ante un embarazo no deseado. Y a propósito de embarazos no deseados, Fray Julián o tú, Maru, me gustaría que los dos me contestaran, porque por ahí leí unas estadísticas, algo así con millones de niñas embarazadas en México, menores de 17 años, una cantidad de millones de niñas entre, o son cientos de miles, no estoy, me puedo confundir, entre niñas de 10 a 14 años. ¿Quién de ustedes dos tiene la cifra clara por ahí o similar? No, yo búscame el dato, por favor. O sea, la cifra clara no la tengo. Sé que desde hace muchos años ha habido un esfuerzo, unas campañas que vienen desde la ONU, son unos acuerdos firmados con la ONU para evitar exactamente este tipo de embarazos no deseados de menores de 18 años. Sin embargo, México es de los países que no ha logrado cumplir con este objetivo. En México se siguen registrando muchos embarazos de menores de edad, de niñas, principalmente por motivos de violación en comunidades rurales. Y esta es la falta de atención en una educación sexual que se deben de tener para los jóvenes, y la falta de atención que se tiene hacia la niñez mexicana, donde se le ha dejado de lado desde hace varios sexenios, ¿no? No se tiene una política de atención integral de educación para los niños. Ese es un reflejo de lo que se está viviendo en México. México, que era lo que yo recordaba, Maru, ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. 77 embarazadas por cada 1,000 adolescentes. Y hay un dato todavía más fuerte, que es entre 10 y 14 años. A ver si encontramos la cantidad de criaturas menores de edad que apenas inician, pues las de 10 años ni su preadolescencia, a lo mejor ya ovularon, pero que son abusadas, obvio, sexualmente, las chiquitas, las niñas, y terminan con un embarazo, y pensar que en estos 21 estados, ellas también irían ¿a qué? A la equivalente de la cárcel, estas criaturas. Se les ha negado el derecho al aborto, ¿no es así, Fray Julián? Sí, decir, en la legislación penal mexicana, en menores de edad embarazo es sinónimo de violación, es delito en el asunto. Fueron violadas específicamente. Entonces, decir, ya Naciones Unidas ha insistido, los relatores de Naciones Unidas, obligar a una menor de edad a continuar con un embarazo no deseado es sinónimo de tortura. Por eso es importante lo de la Corte, no más tortura en México, porque es tortura legalizada. Entonces, lo que claman estos grupos e iglesias es continuar con la tortura. Y esto es gravísimo en el fondo, es decir, obligar a adolescentes que han sido violadas, porque para embarazo adolescente es claro en la legislación nacional que eso es violación, no es decisión. Una adolescente no está preparada en este aspecto. Entonces, ha sido violada y obligarlas
a continuar con un embarazo es sinónimo de tortura. Por eso Naciones Unidas urgía a México, por el alto índice de embarazo adolescente, a detener esto. ¿Cuándo fue que Naciones Unidas urgió a México? Usted con su excelente memoria, ¿se acordará? Muchas veces, no solo hay un documento una vez, en todos los documentos de la CEDAW, cada año hay una reunión en Nueva York, en Naciones Unidas de la CEDAW, y cada año se miran los porcentajes de embarazo adolescente, y cada año la reunión de la CEDAW, los derechos de la mujer, urge a México a tomar decisiones en torno a este asunto. O sea, no solo es un documento, es cada año, en la reunión que se revisa cómo está la situación de cada nación. El índice de embarazo adolescente en México es altísimo y entonces se le urge a México a que legisle en torno. Lo que pasa que los grupos que se oponen a despenalizar el aborto son los que se oponen a la educación sexual, más cuando se trata de menores, dicen que se quiere pervertir a menores que la institución. Entonces son los mismos grupos. La peor lucha contra el aborto es penalizarlo porque no disminuye los abortos, solo se vuelven clandestinos los abortos y las mujeres corren peligro de su vida. La mejor lucha contra el aborto, si de veras fuera en serio que no quieren abortos, se llama educación sexual. Disminuyen mucho los abortos cuando uno da buena educación sexual. Y cuando uno habla de educación sexual, pues habla para nivel adolescente, porque burlamente estos grupos dicen que a un niño de kinder, de 3 años preprimaria, se le va a dar educación de preparatoria. No, por eso se habla de educación con programas dependiendo de la edad. Pero estos grupos son los que queman libros de texto en Guanajuato, donde se explica el cuerpo, la fisiología humana. Entre las adolescentes desconozcan su cuerpo mayor, no tengan una educación, terminarán muchos de esos embarazos en abortos clandestinos y muchas terminarán muertas. Entonces, lo que estamos asistiendo es a mayor humanización. Hoy se habla de que hemos perdido valores en México. No, estamos entrando en una etapa más humana, más de derecho, más de educación. Por supuesto que yo no aplaudo que una mujer aborte, es el último recurso. Ojalá no tuviera que tomar ninguna mujer una decisión de ese tipo, ninguna. Para que menos mujeres tengan que llegar ahí, hay que hacer muchos pasos, anticoncepción y educación sexual. Pero la sociedad mexicana que se opone al aborto es la que se opone a los grupos de familia, de padres de familia, sociedad de padres de familia se oponen ampliamente a la educación sexual. Son los fomentadores del aborto, yo lo tengo claro, esta gente que se opone es la que fomenta el aborto. A menor educación sexual, mayores abortos. A menor anticoncepción, mayor aborto. Es decir, si no se trata de que ahora la Corte, no, los abortos no suplen a la educación sexual y los abortos no suplen a la anticoncepción, son cosas diferentes. No se está promoviendo porque las mujeres aborten, ni aplaudiendo. La Corte no está haciendo eso. Lo que la Corte está humanizando un país más democrático, donde las adolescentes tengan más opciones, que ellas puedan decidir, porque además las adolescentes no son objetos, son sujetos, tienen derechos. Se les tiene que preguntar y estos grupos se alteran porque quieren tratar a las niñas como objetos, como cosas, propiedad de sus padres. Entonces, entramos en una era de derechos humanos. La Constitución Federal se modificó en 2011, donde el artículo primero son los derechos humanos. Lo que la Corte hizo es tomarse en serio esa modificación de la Constitución. Un país de derechos. No, y además no los veo protestando por la invitación a las actividades sexuales que suceden tanto en redes como en televisión pública. O sea, yo no veo la televisión en general más que el canal 14, el canal 11. Soy muy selectiva, pero me dicen que hay unos programas terribles a los que tienen acceso los niños, las niñas y los preadolescentes y los adolescentes, ¿no? No los eduques, pero yo no veo a los adultos que hoy se rasgan las vestiduras indignados porque hay una regulación de lo que se pasa en televisión o en redes
con respecto que pueden los niños y los preadolescentes y adolescentes tener acceso, ¿no? Una estimulación temprana para terminar teniendo relaciones sexuales, como si fuera algo ligero, como si fuera un juego, sin ninguna responsabilidad, ¿no? El sexo por el sexo en sí. Entonces, no podía estar más de acuerdo. Me voy a otro punto. ¿Quieres comentar algo sobre eso? ¿Algo más sobre eso, Maru? Lo que estamos hablando. Sí, por eso el comentario de una educación sexual. Más bien, sí, las redes sociales están viendo demasiadas cosas, pero tenemos que tener a una juventud informada. Si no hay una educación sexual por parte tanto de las escuelas como de los padres, vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, este tipo de embarazo de adolescentes no deseados. Hay algunas encuestas de los últimos años que han señalado que los jóvenes de secundaria no quieren usar preservativos pese a las campañas que ha hecho el gobierno enfocadas para esta población, esas campañas no están llegando. Y si a esto le aunamos que las campañas de una educación sexual, de una planificación, no les están llegando, que en las casas no les están dando este tipo de educación y que a través de los medios ellos están siendo bombardeados por otro tipo de información, estamos en esta situación. Necesitamos realmente una educación sexual para los niños, para los jóvenes, pero que realmente les esté llegando y que además también sean apoyados desde sus hogares. Muchas gracias, Maru. Ahora, apenas antier, este miércoles 15 de septiembre, el Papa Francisco hizo esta declaración porque reaccionó a la petición de algunos obispos estadounidenses que pidieron que se negara la comunión al presidente Joe Biden por estar a favor del aborto. Dijo el Papa Francisco que si bien el aborto es un homicidio, su ideología, ¿verdad? Los obispos deben abordar el tema como pastores y no como políticos. Y aclaró, nunca he rechazado darle Eucaristía a alguien, pues la comunión no es un premio para los perfectos. ¿Qué opinión les merece estas palabras del Papa Francisco? En esta ocasión comenzamos por Maru. El Papa podrá decir muchos mensajes como lo hemos comentado por ejemplo, en los casos de pederastía. Sin embargo, los obispos no le hacen caso. La misma Iglesia, en su derecho canónico, excomulga a las mujeres que practican el aborto. Y no vamos lejos. El mismo obispo que sanciona, el de Saltillo, Hilario González, que sanciona a este sacerdote por decir esas cosas de matar a las mujeres porque abortan, él mismo señala 2 días después, pues que la Iglesia Católica debe de excomulgar a las mujeres y también a todos los que han participado en un aborto. Y si vemos esto, pues ya está en contra de lo que está diciendo el Papa Francisco. Entonces, una cosa es lo que diga el Papa Francisco en sus mensajes y otra cosa es realmente lo que los obispos piensan y van a actuar. O sea, para ellos deben de seguir siendo excomulgadas las mujeres y así lo vemos cada año, mientras estuvo Norberto Rivera en la Arquidiócesis de México, se realizaba en Semana Santa el maratón para perdonar todos los pecados, entre ellos el aborto. Y entonces sí, se le daba la facultad a todos los sacerdotes, porque no siempre la tienen, para que las mujeres que se hayan confesado que abortaran, se les perdonara. O sea, vemos a qué grado llegamos, a tener un maratón para perdonar a las mujeres que abortan. Y esto lo podemos ver en varias iglesias de México. Pero nunca invitaban a los varones tampoco, que habían propiciado, que habían fecundado a la mujer que abortó a irse a confesar, porque estaban excomulgados, ¿verdad? No, a los varones les invitaban únicamente a hacer paternidad responsable. Solamente les decían, hay que tener una paternidad responsable, pero lo dejaban así. No decían a qué paternidad se referían, si porque tenían 3 mujeres y tenían varios hijos, o si porque habían embarazado a una jovencita y le iban a obligar a abortar, no. Únicamente el mensaje es tener una paternidad responsable.
Gracias. Y Fray Julián, ¿qué A mí opina me parece, el perdón, Papa Francisco en esta declaración? ¿Qué quiso decir él con que los obispos deben abordar el tema como pastores y no como políticos? Allá sí, yo estoy escuchando una tremenda contradicción entre las reglas que siguen existiendo de la Iglesia Católica y las palabras del Papa Francisco. ya el Papa desde la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la familia, él dice y él escribió, le recuerdo a los sacerdotes que el confesionario no es una sala de tortura. Muy buena declaración de un documento oficial. Las palabras no se las lleva el viento porque queda en un documento del Magisterio Pontificio, el Amoris Laetitia. Ese lugar, dice, donde se debe manifestar la misericordia de Dios, el confesionario. Dado de otra idea de la confesión. Y luego dice, les recuerdo que la Eucaristía no es el premio para los perfectos, es el alimento para los pecadores. Ya lo pone. Entonces, hoy vuelve a repetir eso, decir, que no se use un sacramento, la Eucaristía, como un arma política. Él es muy claro. O sea, si son dos niveles, una cosa es el asunto religioso, los sacramentos. Nunca le he negado la comunión a nadie, porque es un asunto de conciencia. Dice, nunca le he preguntado si ha acompañado un aborto, lo ha hecho, pero eso es conciencia. El Amoris también lo dice, porque en el Amoris este tema viene a colación de los divorciados vueltos a casar, si pueden comulgar o no. Entonces el Papa ahí es muy claro, que se pregunten a su conciencia. Es un asunto de conciencia. Entonces, que no se use como un arma política. Esto es muy bueno. Esto es muy rescatable lo que acaba de señalar el Papa, porque está la discusión de los obispos, como bien dice Cristina, si le dan la comunión al presidente católico de Estados Unidos o no. Entonces el Papa dice, no se metan en ese tema, el sacramento no es un arma política. Entonces, en este aspecto, yo creo que desarma a la iglesia mexicana. Es decir, luego, aunque está en el Código de Derecho Canónico el asunto de la excomunión, en el Código también están las eximentes. Hay delito del aborto, pero no se aplica la pena. Eso se llaman las eximentes. El canon 1323 es claro en qué momentos no se aplica la pena de excomunión al delito, porque es un asunto de conciencia. Entonces, es decir, no se puede usar como arma política los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Es muy aplausible esta declaración del Papa, decir, que no se meta. Una cosa es el asunto teológico, personal, de conciencia, comulgo o no comulgo, y otra es un asunto político de leyes. Yo creo que la Iglesia mexicana tiene que leer bien el discurso del Papa porque puede entrar en un callejón sin salida. La Iglesia mexicana, sobre todo la católica, está muy alejada de su feligresía. A propósito, yo que admiro a don Rogelio Cabrera como presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, encabeza y que vive en Monterrey, está convocando a una manifestación que llaman a favor de la mujer y la vida para el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México. Llaman la atención varias cosas. La SEM comisionó para organizar este evento a un exmiembro de los Legionarios de Cristo y conocido miembro de grupos pro vida. Se llama Marcial Padilla, lo cual dio a conocer la periodista Maru Eugenia Jiménez, o sea, tú, el día de hoy. Por primera vez no son grupos subalternos de la Iglesia quienes convocan a este tipo de manifestaciones, sino que es la propia conferencia del episcopado mexicano. En ocasiones anteriores, a pesar de que se recurrió a lo que yo llamo acarreados de la fe, que consiste en que empresarios mandan con goce de sueldo, transporte y viáticos pagados a sus trabajadores para que nutran este tipo de eventos. Y a pesar de que otras iglesias, por ejemplo, la ortodoxa, mormones y evangélicos, también han convocado a este tipo de manifestaciones, la asistencia ha sido mucho menor de la esperada, como en la manifestación del 2016 en contra del matrimonio igualitario, a la que no llegaron a 20,000 los asistentes,
según medios tan conservadores como el periódico Reforma. Para ambos ustedes, ¿cómo interpretan ustedes que la SEM sea ahora la convocante y que comisionen para ello a un ex legionario de Cristo? 1. 2. ¿Creen que en esta ocasión la SEM cuente con un poder de convocatoria mayor? 3. ¿Influirá verdaderamente en la opinión pública esta demostración de músculo de la Iglesia? Fray Julián. Sí, la cuestión legal, lo jurídico y lo ético no es de masas, es de argumentos. Lo que ya perdieron sin argumentos en lo jurídico en la Suprema Corte y lo que han perdido en el asunto ético lo quieren ganar con estadística, con músculo. Son luchas diferentes. La ética es de la parte razonable de la humanidad, dar razones. Eso no es con multitudes, saber quién más lleva más gente a las calles. Eso es una lucha política. Y la lucha política, o sea, no la ética. La lucha política tiene sus propias reglas y la CEN se está metiendo en un terreno político válido en democracia. Tampoco están cometiendo un delito, están convocando a una manifestación pacífica y tienen derecho a convocarla. Digo, ni me altero en democracia, así es normal. Quien no esté de acuerdo se manifieste, pero la lucha política social tiene sus propias reglas. No es un asunto de ética. La ética es dar razones, insisto. Y en la Corte oímos razones de mucho peso. Ahí no tienen razones. Es una jerarquía muy alejada de su población. ¿Por qué no ha convocado contra la pederastía que hay razones de peso? Con esta furibunda y fuerza y todas las diócesis. ¿Por qué no convoca? La miseria, 90,000 desaparecidos en este país y no ha convocado la CEN a una manifestación pública gravísima. La mayoría de su iglesia, sus 90,000 desaparecidos. Y en este tema mueve todas sus fuerzas, pues a mi manera de ver va a salir muy raspada, porque es una iglesia muy jerárquica. El Papa Francisco cuando vino se los dijo muy claro en la catedral, el discurso de la catedral es vigente. El discurso más duro que ha dado una iglesia es a la iglesia mexicana en la Catedral de México. Una iglesia que hace arreglos en lo oscurito, de príncipe, que no se preocupa por su pueblo. Esa es la iglesia que está convocando a esta manifestación. Lo siento mucho por la propia iglesia. Los señores obispos se están metiendo a una lucha política que quieren demostrar poder político y vamos a ver qué sucede, porque perdieron la lucha ética de dar razones. Muchas gracias, Fray Julián. Y Maru, para cerrar esta interesantísima entrevista que les estoy haciendo a ustedes dos. Sí, yo también. ¿Qué opinas que esté don Rogelio Cabrera ahí convocando? Yo estoy de acuerdo con Fray Julián de que esta marcha va a ser un fracaso para la jerarquía católica, no para la iglesia, que son los fieles, sino para la jerarquía, alejada de los fieles durante tantos años, quiere volver a sacar a los fieles a las calles. Realmente no va a ser posible. En el 2004 lo vimos en la Ciudad de México, cuando se convocó en contra de legalizar el aborto. No sacaron realmente a la gente que necesitaban. Realmente la convocatoria era muy poca gente y nada más un sacerdote salió. Vamos a ver, y la gente quiere ver a sus obispos en la calle con ellos. No que dejen esta responsabilidad a los laicos, que es lo que están haciendo ahorita la CEM. Está convocando la CEM, pero la responsabilidad de organización se la están dejando a un laico. Ellos lo que quieren es que los laicos salgan. ¿Van a salir los obispos? Esa sería la primera pregunta ahí. ¿Van a salir los obispos a caminar con su gente, a los que están invitando a salir? Yo creo que la marcha va a ser un fracaso y van a seguir movilizando, como usted lo comentó, van a ser acarreados de la fe. Vamos a ver a cuántos de cada diócesis van a pagarles el transporte, incluso algunos hasta el hospedaje, para que vengan. Esta estrategia del episcopado mexicano la deben de dar más finamente de manera política en los congresos de los estados si realmente quieren hacer algo. Pero si realmente quieren hacer algo es evangelizar a sus fieles y que los fieles entonces respeten lo que dice su religión. Más que nada la lucha se tiene que dar ahí, no en las calles, porque en las calles la iglesia la perdió desde hace muchos años. Muchas gracias a ambos. Ha sido un placer tenerlos como mis invitados. ¿Algún otro comentario breve?
que haya quedado en el tintero, en su corazón? Pues en este aspecto que estas cuestiones son muy respetables de la conciencia de cada uno. Y como decía Maru, yo también, decir, tienen que darles argumentos a sus fieles, ¿por qué no al aborto, no a la lucha política? Es un asunto de conciencia, tienen que trabajar muy cerca de la feligresía el asunto, y muy respetable lo que decidan en conciencia. Sí, pero acá, independientemente de que alguien esté convencida que es malo el aborto o convencido de que es malo el aborto y que jamás abortaría, el problema es querer criminalizar a la mujer. ¿No te parece, Maru? Sí, aquí el problema es la criminalización que se nos quiere dar a las mujeres por decidir sobre nuestro cuerpo. Pero también lo grave que también estamos viendo es que se dieron a conocer las cifras de cuántos casos se están detectando en las fiscalías de 27 estados de mujeres que están siguiendo un proceso por aborto. Sin embargo, si vemos en esos 27 estados, los obispos no han dado un mensaje ni individual ni en grupo de qué está pasando con estas mujeres, ni siquiera un apoyo solidario. Ni siquiera una atención han tenido a pronunciarse. La CONAVI dio a conocer que son 432 casos en 27 estados. Esa información se dio a conocer este fin de semana y sin embargo los obispos, en lugar de manifestar un apoyo hacia esas mujeres, pues están convocando hacia los derechos que acaba de definir la Suprema Corte de Justicia, que la mujer tiene libertad de elegir sobre su cuerpo. Muchísimas gracias, estupendas respuestas y ojalá y seguramente va a provocarse un fuerte debate. Y entrarán los grupos pro vida y demás a criticarnos a los tres, pero para mí es un honor ser su compañera y amiga y admiradora también. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Fray Julián. Gusto. Dios Muchas los gracias. bendiga. Bye.